Señores, definitivamente en el país los bolivianos somos presa de la dictadura de los politiqueros y sus cálculos electorales. Por un lado están los masistas, aprovechando la crisis sanitaria y la situación de hambre por la que están pasando muchos bolivianos, para infiltrarse en estos sectores y agitar sus consignas político-electorales. Y por otro lado está toda la estructura mafiosa de Yanine Áñez, que están aprovechando esta pandemia para hacer full corrupción y a puro decretazo favorecer a sectores como las logias agroindustriales, claro, buscando apoyo en estos sectores oligárquicos que en el anterior gobierno, en la anterior gestión de Evo Morales, mamaban de la teta del Estado. Pero a ver, a lo que quiero ir, escuchemos a estos paramilitares masistas que cobardemente aparecen encapuchados cuando un movimiento es legítimo y no tienen nada que temer. No aparece así, con pasamontañas. Uno da la cara, da el nombre y apellido cuando es hora de enfrentar a quienes están en el poder. Obviamente que estos señores son infiltrados del MAS, grupos de choque que van actuando, infiltrándose en sectores que pueden ser legítimas las demandas, pero estos la desvirtúan completamente, incrustándose y lanzando consignas claramente según los cálculos electorales propios del MAS. Pero a ver, escuchemos qué es lo que dicen y luego uno por uno de sus puntos vamos a ir analizando. Ahora es 8:30 de la noche. En estos momentos nosotros queremos saber a toda la población boliviana y Cochabamba que en este momento hemos sacado un voto resolutivo de la zona sur de Cochabamba y queremos desmentir que a nosotros no nos representa ni coordinadora ni dirigentes. Nosotros somos las bases, los autoconvocados. Aquí no estamos negociando ni con ningún dirigente que se va a venir a querer llevar el crédito que se ha pronunciado en Caracara junto con otros distritos. Vamos a dar a la lectura de la resolución que sacamos conjuntamente con todos los distritos y no con aquellas personas que dicen ser líderes o representantes. En estos momentos volvemos a decir que coordinadoras y dirigentes no nos representan. Nosotros somos una sola voz. Resolución, pliego petitorio de los distritos movilizados de la zona sur de Cochabamba. Distrito 15, 14, 9, 8, 6, 4. Hacemos nuestro pronunciamiento. En fecha 15 de mayo del presente, en reunión de coordinación, realiza el siguiente manifiesto aprobado por la unanimidad. Resuelve los siguientes. Nuestras demandas locales. Somos conscientes de la gravedad de la pandemia del coronavirus. Hemos asumido con todo sacrificio esta cuarentena porque somos gente que vive de lo que ganamos al día. El derecho a la vida para los sectores pobres, no solo para los derechos a la salud, sino por otros derechos como lo indica la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. 1. La CPP, en su sección 3, habla del derecho al trabajo y al empleo. Por tanto, exigimos el derecho a construirnos en nuestras fuentes laborales para llevar el pan de cada día para nuestros hijos, tomando en cuenta las medidas de bioseguridad y rechazando la cuarentena total. 2. Exigimos al alcalde, consejo municipal y la gobernación por el incumplimiento de nuestro derecho al agua y servicios básicos, tal como indica la Constitución en el artículo 20. Exigimos que nos doten agua gratuitamente en este tiempo de cuarentena. Denunciamos su negligencia y falta de sensibilidad hacia nuestra población. 3. Exigimos la condonación de intereses por 6 meses
y la reprogramación del pago de capital por créditos bancarios después de 6 meses de emergencia sanitaria. Por otra parte, queremos repudiar las acciones de este gobierno transitorio. 1. Por todas las irregularidades, violación de la Constitución Política del Estado, abuso de poder, corrupción, nepotismo, violación de los derechos humanos. Exigimos de manera categórica a la presidenta transitoria Yanine Áñez y todo su gabinete ministerial el cumplimiento de su mandato de pacificar el país y tener un nuevo presidente legítimo que nazca de sus urnas democráticas. 2. La Constitución, en su capítulo 3, empara la libre expresión y a la privatización de la libertad. Repudiamos la penalización y abuso de poder contra los infractores de la cuarentena y exigimos la liberación inmediata de todos los detenidos y las garantías para reactivar a los medios de prensa clausurados y sensibilizados por ser críticos contra el accionar del gobierno transitorio y todo intento de censura a libre expresión. Queremos pedirle a la señora Yanine Áñez y todo su gabinete la renuncia de inmediatamente y llamar a nuevas elecciones generales. Nos declaramos en estado de emergencia y por el derecho de que la Constitución Política en el artículo 26 nos declaramos en emergencia en defensa de nuestros recursos naturales, en contra de la privatización de YPFB, nuestro litio, tren metropolitano y en defensa de todas las empresas estatales y exigimos la programación del Decreto Supremo 4232 que pone en riesgo de seguridad alimentaria. Caso contrario, Aracara no va a desbloquear. Volvemos a decir a esos falsos que quieren salirse en representaciones. Coordinadoras, dirigentes no nos representa. Aquí estamos la base y pedimos a los gobiernos competentes, autoridades competentes, que vengan a dialogar con la base aquí y no con los dirigentes ni coordinadoras. ¡Viva Bolivia, carajo! ¡Viva! ¡Viva la zona sur! ¡Viva! ¡Patria o muerte! ¡Gracias! Bien, ahí lo tenían a estos encapuchados, que para mí son grupos de choque armados por el MAS, que claro, buscan infiltrarse en algunos movimientos de malestar que legítimamente existe contra el actual gobierno de Yanine Áñez, más aún tomando en cuenta los casos de corrupción y la incapacidad en el manejo de la pandemia. Pero si se dan cuenta, amigos, en la primera observación, este grupo en ningún momento aclara que no responde a ningún partido político. El gobierno transitorio, mañana, tarde y noche, está acusando a estos movimientos de que son orquestados por el MAS, y estos no desmienten en absoluto aquella situación. Ahora, claro, también levantan algunas consignas que está en el sentimiento de la población, por ejemplo, el malestar contra los banqueros que no respetan los plazos de prórroga, hablan del derecho del agua, pero como algo secundario ahí de pasada. Su principal pedido de estos señores es que haya elecciones. Luego también, si recapitulamos un poco lo que han hecho mención, hablan de que se debe anular el decreto de los transgénicos en aras de la seguridad alimentaria. Claro, todos estamos molestos por aquello contra Yanine Áñez, pero estos tipos no hablan de los otros decretos que ha promulgado Evo Morales, el que ha abierto todos los canales para el ingreso de transgénicos a Bolivia y dar rienda suelta a la depredación de la Amazonía boliviana, sin olvidarse del decreto de la ampliación de la frontera agrícola que ha dado lugar a los incendios en la Chiquitanía. No hacen mención a todo el paquete de leyes y decretos aprobados en la gestión de Evo Morales y que hoy Yanine Áñez simplemente las está aplicando en todo su rigor. Quienes realmente de manera legítima pedimos que se anulen los decretos de transgénicos y de depredación de nuestros bosques, queremos que se anule todo el paquete, no solamente el que ha promulgado en los últimos días Yanine Áñez, sino que también
se vayan al trasto de la basura los decretos aprobados y leyes también en la gestión de Evo Morales, incluso en la gestión de Carlos Mesa. Eso es pues ir frontal con un pedido claro y legítimo, no simplemente cacarear el tema para luego meter el tema de las elecciones. Eso es jugar al cálculo electoral y claramente detrás de estos encapuchados mañudos y cobardes que no dan la cara, porque obviamente quieren esconder que son masistas, están estos intereses políticos del MAS. Señores, lamentablemente vuelvo a reiterar, los bolivianos en estos momentos somos presa de la politiquería y los cálculos electorales. Por un lado de los masistas y por otro de los añistas. Lamentablemente el gobierno transitorio, cuando entró en noviembre del año pasado, incluso llorando la señora Áñez ahí, que llegó de carambola, como alguien ya dijo, a la presidencia, tenía la obligación de realizar las elecciones en el tiempo más corto posible, que era hasta antes del 22 de enero. Pero resulta que sus afanes prorroguistas, porque estaba en su cálculo de lanzarse a las elecciones, hace pacto con la Asamblea Legislativa controlada por el MAS y se prorrogan, ¿verdad? Luego vienen estas situaciones de la pandemia no esperadas para todos y obviamente el MAS quiere aprovechar esta coyuntura para sus fines políticos. Y lo otro que he venido cuestionando es el hecho de que Yanine Áñez, por sus pactos que ha hecho con el MAS para prorrogarse y así luego lanzarse a elecciones, ha permitido que Evo Morales salga impune de Bolivia. Lo han ayudado a fugar junto a Tuto Quiroga. Y claro, Evo Morales desde Argentina sigue agitando, sigue organizando grupos de choque para caotizar Bolivia y en ese escenario puedan tener pues como ganancia en río revuelto, como dice el viejo refrán de los pescadores. Además, el gobierno transitorio dentro de sus pactos ha viabilizado la participación del MAS en estas elecciones próximas, cuando no debería por el tremendo fraude y el daño económico causado en las anteriores elecciones. Y a propósito del daño económico, el gobierno del MAS ha despilfarrado como nunca antes lo había hecho algún gobierno en la historia de nuestro país. Tantos recursos y el gobierno transitorio no hace nada para recuperar toda esa plata entregada a dirigentes masistas, a empresarios mafiosos. No hay nada, ni siquiera están incautando los bienes mal adquiridos por los dirigentes masistas. Lamentablemente hay un afán de encubrir a los peces gordos masistas, quienes además siguen provocando este tipo de situaciones. Claro, habrá que concluir diciendo que Áñez en realidad no hace nada, no está castigando toda la corrupción que ha habido en el MAS, porque en los hechos ellos también están haciendo lo mismo, las mismas mañas, las mismas prácticas, contratos millonarios con algunos empresarios, negociados de sobreprecios que están saliendo a la luz, impunidad para la gente corrupta que hay en sus filas, por ejemplo el gerente de Entel que ha fugado a Estados Unidos. Es lo mismo, señores, masistas y añistas en la práctica son lo mismo, no hay diferencias. Lo grave de esta disputa y los cálculos electorales la sufrimos los bolivianos.